Y ahora sí, estamos en comunicación con Horacio Avendaño, maestría en comunicación digital interactiva de la Universidad de Rosario, licenciado en comunicación social, docente de sociología y comunicación de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, para hablar un poquito de la salud mental, de las horas de uso de la tecnología. ¿Por qué no nos damos cuenta y estamos con el tema, por ejemplo, de los Reels? En las redes sociales es tremendo. Así que vamos a hablar con él que sabe del tema. Horacio, ¿cómo estás? Gonzalo Quirós, Romina Velázquez, todo el equipo acá te saluda. Buen día. Hola Gonzalo, Romina, buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Bien, muy bien. Para tratar estos temas, ¿no? ¿Cuánto uso tenemos hoy de la tecnología? La verdad, ¿hace bien, hace mal? Mirá, decíamos hace un tiempo que las vacaciones suelen ser una oportunidad y esa es la palabra que habíamos elegido para pensar las tecnologías en vacaciones, Mm, porque vieron ustedes que durante el año uno tiene tareas, tiene agenda, los chicos tienen la escuela, o sea, toda una cantidad de actividades que muchas de esas actividades están, digamos, orientadas o están atravesadas por el uso de tecnologías, entonces decíamos, che, qué buena oportunidad poder pensar que si durante el año nos pasamos casi 10 horas frente a las pantallas y ya está comprobado que eso tiene un impacto sobre nuestra salud mental, mm. pensemos o intentemos por lo menos hacer una suerte de detox digital para tratar de recuperar nuevos hábitos, y en esto nadie está diciendo dejar las tecnologías de lado, sino poder equilibrar un poco su uso en función a algunas propuestas que podemos pensar en función a las tecnologías, que tienen que ver, por ejemplo, con en qué horarios las decidimos utilizar y no que permanentemente durante todo el día, incluso en instancias en las que uno, por ejemplo, estás tomando un mate, estás charlando con un amigo, con alguien de la familia, con quien sea, y por ejemplo el teléfono no para de sonar con las notificaciones que uno tiene, que tiene activadas y que en cierto punto se vuelve tedioso y el teléfono básicamente y las tecnologías, las notebook o las tablets, cualquier sea el formato, empieza a tener un protagonismo excesivo en la vida de cada uno de nosotros y por lo tanto lo que se nos ocurría pensar es, che, pensemos cuánto tiempo estamos en las redes, qué pasa con esas aplicaciones, por ejemplo, que no usamos y que tenemos el día que nos ponemos, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, que nos ponemos a revisar el historial, la cantidad de aplicaciones que quizás en algún momento bajamos y que no utilizamos. Bueno, Mm. hacer una suerte de desintoxicación digital para ver si podemos arrancar el año con un control sobre las tecnologías un poco más racional, porque todos sabemos que esas 9 horas, casi 10 horas, 9 horas 40, el año pasado eran 7, y entonces eso nos prende una luz amarilla porque definitivamente en la cuenta en la que caemos es que las tecnologías, los teléfonos, las aplicaciones nos manejan, entre comillas, parte de nuestra vida, por supuesto con el impacto en la salud mental que eso genera. Claro, yo pienso sobre el mayor impacto, imagino esto el insomnio, ¿no? Por el tema de las pantallas, Tal cual. ¿no? Mirá, una de las cuestiones es el insomnio, totalmente de acuerdo. Otra que se está viendo, pero de un modo muy alarmante, tiene que ver con las distintas alteraciones en la vista, sobre todo en niños y en adolescentes. La cantidad de chicos y de consultas que se hacen a los oftalmólogos, por ejemplo, es, mirá, realmente alarmante porque, claro, la gran cantidad de horas que pasamos frente a pantalla tiene un impacto directamente y entonces vemos muchísima más cantidad de niños, jóvenes, adolescentes y también adultos y adultos mayores, por supuesto, con anteojos hoy. Otro tiene que ver con el sedentarismo, una enfermedad absolutamente silenciosa pero muy perversa, que tiene que ver con que muchos chicos también utilizan los juegos en línea y no se mueven del lugar a donde están sentados con el teléfono, con la compu por horas, y eso genera una alteración en los hábitos de alimentación, porque por ejemplo todo lo que se consume es todo aquello que tiene que estar a la mano, es decir, no me puedo ni levantar, ni Claro. siquiera hacerme una leche, es decir, empezamos a pensar eso vinculado luego a los trastornos de alimentación y a la obesidad, y también básicamente a toda la cuestión vinculada al ejercicio del cuerpo.
Es decir, esta idea de me tiro en el sillón, me quedo como una ameba todo el día mirando el teléfono y tal cosa, está generando hoy alteraciones, pero muy, muy preocupantes en la salud de cada uno de los niños y de los adolescentes que se pasan, fíjate, 9 horas 40 minutos es el último registro que tenemos, seguramente ya es viejo ese dato, pero es muchísimo tiempo. Sí, es muchísimo. Y pensaba en el tema de detox, ¿no? De este detox. Hay aplicaciones que nos restringen el uso de otras aplicaciones, ¿no, Horacio? Sí, totalmente. Eso, en principio, tiene como sentido 2 o 3 cosas. Uno es tomar dimensión real del tiempo en el que vos estás en la pantalla. Es decir, uno dice, hoy me parece que usé mucho el celu. Ahora, pero si eso lo llevamos a una aplicación en la que te cuantifica la cantidad de horas, te espantás. Es decir, porque lo hemos naturalizado de tal modo el uso de la tecnología que de pronto decís, hoy estuve mucho, sí, pero ¿cuánto es mucho? Y 10 horas. No, es decir, la aplicación te da conciencia de ese tiempo. Por un lado eso, y por el otro tiene que ver con muchos de aquellos aspectos del control parental que necesariamente es hoy una herramienta que debemos poner en juego básicamente con aquellas personas que no tienen todavía las herramientas cognitivas para poder discernir qué contenido es un contenido que puede ser, entre comillas, de dispersión, de juego, y aquellos contenidos que son negativos para la salud mental. Es decir, ahí necesariamente se requiere una mediación en el uso de la tecnología, porque si no, como decimos siempre, cuando nosotros aprendimos a andar en bicicleta, hubo una persona que estuvo al lado y que cada vez que nos intentábamos caer para un lado o para el otro nos sostuvo la bicicleta, nos ayudó a levantarnos, y todo ese proceso nos llevó un montón de tiempo. Sin embargo, ahora nosotros le damos a un niño la tablet o la compu o el celular y lo dejamos absolutamente solo, que ese niño se enfrente, y sabemos las herramientas que el mercado tiene justamente en las aplicaciones para niños, se enfrente directamente casi por 10 horas solo a un mundo simbólico, narrativo, cognitivo, que para el cual todavía no está preparado, y eso realmente es un error enorme que nosotros debemos rápidamente transformar para poder acompañar, es decir, esto que se llama ahora la crianza poderosa, es decir, acompañar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares en ese proceso del uso de tecnología para que no estén solos y básicamente para que tengan un referente que les diga: por acá podés ir en un tiempo limitado y por acá directamente no podés ir porque esto va a tener una alteración en la salud mental a corto plazo. Horacio, ¿cómo estás? Romina. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es la edad, la mejor edad para darle un celular o una tablet a un niño? Mirá, esa es una batalla tremenda que estamos tratando de librar permanentemente. ¿Por qué? Porque la vamos perdiendo. Quiero decir, antes uno decía, le voy a comprar un celular, tiene 14. Hoy decís, un niño de 11, lo voy a decir brutalmente, hay registros en la Argentina que los niños de 11 no solamente tienen celular, sino que consumen pornografía a los 11 años a través de la tecnología que nosotros les facilitamos. Sí, yo quiero decir que reconocer que yo perdí la batalla. Mi hijo cumplió 12, le regalé un celular porque va a empezar el secundario, pero le instalé una aplicación, esto quería llegar, le instalé una aplicación que en realidad me la instalé yo para poder manejarle el celular, y le puse que tiene un rango horario de utilizarla. Una vez que la aplicación ya cumplió ese horario, le bloqueo el celular y él no la puede utilizar si yo no pongo una contraseña desde mi celular. También hay una realidad. Pero perdí. También hay una realidad que para vos, que tu hijo tenga un teléfono hoy, es una tranquilidad también porque podés tener la comunicación directa con él en cualquier momento. Sí, eso sí, pero también es un poco una excusa, ¿no? Sí. De decir, bueno, si hay otro adulto mayor, le puedo preguntar a ese mayor también cómo está él, pero... Sí, mirá, hemos visto situaciones que niños de 1 año tienen a disposición. Cuando digo a disposición, quiero decir, los padres quieren almorzar tranquilos, lo pongo entre comillas, y lo que dicen es, en vez de generar una estrategia para que ese niño pueda almorzar, pueda descansar, pueda recibir atención, lo que hacen es lo que se denomina el chupete electrónico. Dicen, tomá los jueguitos, y entonces la alta pregnancia
que tiene el brillo de los colores que se utilizan para los juegos, hace que obviamente el niño quede fascinado con esa pantalla, y entonces hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, que a su vez tiene su correlato en distintos lugares del mundo, que dice es inviable, es imposible pensar que un niño tenga un contacto con una pantalla antes de los 2 años. Es decir, antes de los 2 años un niño no puede recibir ningún tipo de estímulo vinculado a pantallas en general, porque eso tiene una alteración directamente en la salud mental. Y después coincido con vos plenamente que yo no soy amigo de la demonización de las tecnologías, ni de decir que un niño que tiene 8 o 10 años no sabe directamente lo que significa un teléfono, sino que lo que digo es cualquier tipo de tecnología debe tener una mediación, debe tener un acompañamiento, debe tener un borde, debe tener un tiempo, debe tener un control parental, debe tener un sentido, es decir, nosotros trabajamos con tecnologías del aprendizaje, o sea, uno puede aprender con tecnologías de un modo que está re bueno, es divertido, es interactivo, es genial, pero eso tiene que tener un sentido previamente planificado y básicamente que sea una herramienta que te permita obtener un fin superior, como puede ser aprender, y no que sea un espacio de alienación, es decir, un lugar residual a donde yo me voy a refugiar durante casi 10 horas, donde me olvido del mundo. Por ejemplo, hay muchos niños que están perdiendo su capacidad de socialización. ¿Qué quiero decir? Que cuando vos los ponés hablar en público y le decís, qué sé yo, contale a la tía lo que hiciste el fin de semana, los niños no pueden relacionarse con otras personas porque el único esquema de interacción que han encontrado es el touch screen para poder jugar un juego en el que prácticamente no se habla. Entonces, digo, cualquiera de estas herramientas es buena en la medida en que, como vos decías recién, yo le pongo un horario, le pongo un control, le explico cuál es el fin que tiene esa tecnología, como por ejemplo la seguridad, y en ese modo hay un adulto con un niño que están mediados por tecnologías, pero no los dejaste solo a los chicos tratando de que resuelvan su vida con una pantalla que obviamente no les va a devolver nada más que la idea de que puedan seguir y permanecer allí, y básicamente que les proponga una alteración brutal del tiempo, ¿no? Porque ustedes saben que hoy, como decíamos, el insomnio es una de esas herramientas. Es decir, la tecnología en esos puntos te lleva a un punto en el que perdés la noción directamente del tiempo. No sabes bien cuándo es el día, cuándo es la noche, porque los juegos en línea alteran todo ese tipo de esquema, y entonces también el organismo biológicamente tiene consecuencias sobre ese tema. Claro. Horacio, te quería consultar también, porque estos últimos días fue noticia la inteligencia artificial china, DeepSeek. Sí, tal cual. Está ahí todo el mundo revolucionado con DeepSeek. Bueno, realmente es una noticia que cambia un poco varios parámetros, y en esto es por justamente la gran noticia que se generó. Básicamente, la gran diferencia que hay entre DeepSeek y otro tipo de inteligencia artificial conocida hasta ahora, la más conocida que ustedes conocen, Gemini o ChatGPT o cualquiera de ellas que ya usamos habitualmente, es que en principio el modo de entrenamiento que han puesto en escena para DeepSeek esto es distinto del modo de entrenamiento que tuvieron las otras inteligencias artificiales. Es decir, esta inteligencia artificial aprende de un modo muy parecido a los humanos, ¿no? ¿Y cómo aprenden los humanos? Básicamente a través de un esquema de ensayo y de error. Entonces, eso hace que, como tiene un modo de aprendizaje, de entrenamiento distinto, DeepSeek, la inteligencia china respecto de las otras inteligencias americanas, es por lo que a su vez salió tan barato hacerla, digamos, ¿no? Pensemos que la gran bandera de la DeepSeek es que solamente costó $5 millones hacer todo el esquema que hoy se dispone gratuitamente. ¿Por qué es tan barata? Vamos a llamarlo así, porque su modo de aprendizaje, y ahí es donde está lo más revolucionario, es distinto a los anteriores. Por supuesto, esto tuvo un impacto básicamente en el mundo financiero, ¿no? Todavía, por supuesto, la estamos probando, estamos viendo cómo funciona, ya tiene algunos sesgos y restricciones, digo esto, no es la panacea,
no es DeepSeek, no es la panacea. ¿Por qué? Porque tiene un control de propiedad de datos bastante sesgado, vinculado al gobierno chino, es decir, hay temas de los cuales no se puede preguntar. Exactamente, yo te iba a decir eso justamente, porque yo me instalé la aplicación y entonces jugando le digo, bueno, contame chistes sobre el gobierno de Estados Unidos. Me hizo una serie de chistes. Cuando le pedí una serie de chistes del gobierno chino, no. Me dijo un rotundo no. Y me dijo que el gobierno chino trabaja para el beneficio de la sociedad con esta aplicación. Tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, el fenómeno digamos, hay varios aspectos que son como distintos. Su creador tiene 40 años, ¿no? Y armó una startup, como se llama ahora, esas empresas emergentes, solo con jóvenes, es decir, claro. Reclutó a estudiantes destacados de las escuelas secundarias, y estoy hablando de muy jóvenes, ¿no? De los que están egresando de la escuela secundaria, y generó un modelo absolutamente económico, accesible, que tuvo un impacto en el mayor productor de microchip del mundo, que era a su vez la principal empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, que es Nvidia, y entonces esto generó, por supuesto, un modelo como contrahegemónico, ¿no? Claro. Porque vino con un parámetro totalmente distinto. Sí. Pero, como siempre decimos, acá hay un tema geopolítico, chicos, que tiene que ver con quién se queda con los datos, ¿no? Claro. Es decir, quién es el dueño de los datos de todas las personas del mundo, y tenemos un antecedente muy sensible hace unos pocos días que tuvo que ver con la suspensión, aunque fue momentánea, de TikTok en los Estados Unidos por esta decisión de la Corte, ¿no? Entonces tenemos a TikTok por un lado, que tiene esta gran despliegue a nivel global, y ahora aparece una startup china que también se mete en el juego. Crisis. Claro, y entonces y el gobierno chino aparece detrás como aportante de los capitales, de algunos de los capitales de este mundo financiero, que es el que finalmente termina. Entonces, digo, es un mundo que está como muy convulsionado con esto, pero hay un capital que es como el nuevo oro de este tiempo, que son los quienes tienen los datos, exactamente. Los datos de la gente. Horacio, te agradecemos muchísimo la comunicación. Para la próxima podemos seguir hablando de DeepSeek, porque la verdad que está súper interesante y es para hablar largo y tendido también. Te agradecemos la comunicación. Muy interesante. Un abrazo, cuídense del calor. Chau. Abrazo grande. Hablamos con Horacio Avendaño, maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad de Rosario, licenciado en Comunicación Social, docente de Comunicación en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.